Hola, hola, novatas y novatos, bienvenidos aquí a Programador Novato. Y en este tutorial número 3, sí, 3, porque el tutorial en donde instalamos MongoDB en Ubuntu es el 2.5 y el Windows es el 2 y la presentación fue el 1, por eso este es el tutorial número 3. ¿Qué vamos a ver en este tutorial? Pues los conceptos básicos de MongoDB, los conceptos básicos con los que está creado MongoDB. Y estos son, pues, en primer lugar, pues las bases de datos, porque MongoDB es una base de datos. Después se dividen en colecciones y finalmente en documentos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, démonos cuenta que MongoDB es una base de datos no relacional, ¿ok? Recordemos esto, no relacional. Y los elementos que usa para almacenar los datos difieren un poco de las bases de datos relacionales, ¿ok? De esa pequeña diferencia es lo que convierte a MongoDB en una base de datos no relacional, ¿ok? Por ejemplo, primero, tenemos las bases de datos. Las bases de datos en las bases de datos relacionales y en las bases de datos no relacionales son exactamente lo mismo, tienen el mismo concepto. Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Eso es una base de datos, de hecho ya lo sabemos, ya sabemos que pues, es una colección de datos donde todos pues, son más o menos parecidos, ¿no? Tienen más o menos el mismo enfoque, ahí se guardan todos los datos. Si una base de datos relacional como MySQL, SQL Server, todo eso son bases de datos relacionales y, por ejemplo, MongoDB y Elasticsearch y Cassandra, pues comparten el mismo concepto de base de datos. Por ahí no difieren en nada. Pero vamos a brincarnos a las colecciones. Vamos a ver qué es una colección en MongoDB. Una colección es como una tabla en las bases de datos relacionales. Las tablas almacenan registros, o sea, filas, mientras que las colecciones almacenan documentos, ¿ok? Date cuenta de esto. Estoy haciendo una analogía entre las bases de datos relacionales y las no relacionales. Una base de datos relacional, en una base de datos no relacional, una colección sería más o menos lo mismo que una tabla, ¿ok? Es más o menos lo mismo una tabla que una colección. Pero date cuenta que en las tablas, en las bases de datos relacionales, tenemos registros o filas, mientras que en las colecciones almacenan documentos, ¿ok? Las colecciones son almacenadas dentro de una base de datos y se dividen la información en categorías o colecciones, como le estamos llamando, como su nombre lo dice. Un ejemplo de estas colecciones de un e-commerce, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de un e-commerce. ¿Qué es lo que tiene un e-commerce? ¿Qué tablas tendría un e-commerce? Pues un e-commerce tendría la tabla de usuarios, la tabla de productos, la tabla de categorías, la de ventas y etcétera, etcétera, etcétera. Esas serían las tablas que tendría un e-commerce, ¿ok? En una base de datos relacional. Pero aquí en MongoDB, en lugar de llamarles tablas, se les llama colecciones, porque por dentro difieren un poco, ¿ok? Tienen ciertas diferencias. Por eso aquí, repito y no me canso de repetir, en MongoDB y en las bases de datos no relacionales, en lugar de llamarle tablas, se les llama colecciones. Y ya, porque por dentro difieren un poco. Nada más grábate eso. Base de datos, igual. Tablas se les conoce como colecciones. Y por último, y lo más importante, en donde sí realmente difieren las bases de datos no relacionales y las relacionales, son en los documentos o como se le conocería más o menos en las bases de datos relacionales, los registros. El concepto de fila y de documento son bastante diferentes, ¿ok? Aquí sí se volaron la barda estos de NoSQL porque en bases de datos relacionales tienen filas y en bases de datos no relacionales tienen documentos. Date cuenta que una fila está compuesta de columnas y siempre son las mismas para todas ellas. Por ejemplo, tenemos nuestra tabla, de hecho las tablas, supongamos que tenemos una tabla así, y dentro de esa tabla tenemos varias columnas, ¿ok? Y entonces, si te das cuenta, cada uno de los registros, todos los registros comparten las mismas columnas, todos los registros tienen las mismas columnas, pero en los documentos no ocurre así. En los documentos se maneja un compuesto por clave valor, o sea, key value, y cada documento puede tener variaciones importantes con el anterior dentro de una colección, o sea, que en un documento podría ser que en un registro no tenga esta columna, o esta columna de aquí, o esta columna de acá no la tenga, y así, o sea, es un poco confuso de repente cuando venimos de bases de datos relacionales y nos brincamos a no relacionales, pero es una maravilla, en serio, es algo impresionante, y si le sacas el provecho a las bases de datos no relacionales, hasta se te va a hacer la vida más fácil. Y para esto, para entender un poco mejor las bases de datos no relacionales, vamos a crear un documento, pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer a mano, porque
MongoDB, bueno, MongoDB y muchas bases de datos no relacionales nos permite crear documentos a mano, nos permite hacer eso. Y para eso vamos a utilizar una página que se llama JSON Viewer. Recuerda que los documentos están creados en JSON y vamos a crear nuestro propio JSON, ¿ok? Para iniciar un documento se inicia así, con llaves. Después, a ver, voy a tratar de hacer esto un poco más grande. Ahí está, iniciamos con llaves. Después vamos, ay caray, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Coño, tío, ¿qué he hecho? Mickey, ¿qué ha pasado, hombre? Ay, caray. Ahí está, ahí está. Y listo. Ahora, vamos a crear un campo. Y este campo va a ser nombre. Ahí está nuestro campo nombre. Y le vamos a poner como nombre Eugenio. Después vamos a crear otro campo que se llame cargo. Y el cargo va a ser ventas. Y además le vamos a poner otro campo que se va a llamar, y esto es importante, date cuenta, permisos. Pero este campo va a tener una lista de elementos, porque va a tener varios permisos, y entre esos permisos va a tener el permiso de ventas, y encargado de ventas, o supervisor de ventas, y le vamos a poner así, subventas, ahí está. Y esto es un documento, esto ya es un documento, señores. O sea, date cuenta que hemos creado algo muy complejo, pero de forma muy sencilla. Si yo quisiera crear otro documento, pongo una coma aquí y voy a crear otro documento. Pero ¿sabes qué? Este otro documento va a tener un campo extra y le voy a poner, por ejemplo, edad. Voy a poner edad. Y le voy a poner, ahí está, 30 añitos. Perfecto. Y date cuenta que mientras este documento de acá no tiene edad, aquí no hay edad, en este otro documento sí tengo el campo edad. Y puede variar un documento de otro, lo podemos hacer como nosotros querramos. A diferencia de las tablas, en las tablas todos tenían que tener edad, todos deben de tener permisos, todos deben de tener cargo, todos deben de tener nombre y esto ya es prácticamente una base de datos, señores. Hemos creado una base de datos a manita. Con nuestros propios deditos hemos creado una base de datos sin necesidad de utilizar un gestor de bases de datos. Pero, te voy a decir otra cosa. Este JSON, posiblemente tú no conozcas JSON. Es muy importante que manejes JSON. Y esto lo vamos a ver en el próximo tutorial. En el próximo tutorial vamos a trabajar más a profundidad con JSON. Vamos a saber para qué son estas llaves, cuándo se utilizan los corchetes, cuándo se utilizan X y Y cosas, cada nombre que tiene cada uno de estos elementos. Nombre, bueno, campo valor, o diccionarios, o listas, son diferentes conceptos que tenemos aquí. Si tú ya manejas JSON o crees que no te va a servir aprender JSON, bríncate el próximo tutorial, no hay problema, el próximo tutorial no lo veas, vamos a hablar de JSON, pero si quieres aprender JSON para tener un concepto más amplio de bases de datos no relacionales, te lo recomiendo bastante el próximo tutorial. Incluso, no es que solamente te sirvan bases de datos no relacionales, te puede servir también a la hora de programar en JavaScript, en Python, también PHP más o menos tiene un JSON, pero es un poco diferente y te lo recomiendo bastante. Y bueno, para eso te tienes que suscribir y activar la campanita porque en el próximo tutorial vamos a hablar de JSON. Como te digo, si te gustó este video, déjame tu like. Si tienes dudas o sugerencias, déjamelo ahí en el área de los comentarios. Y bueno, ahí está mi cuenta de Patreon, patreon.com/programador novato. Por si tienes cualquier donativo que hacer, ahí se recibe de todo. Y recuerda, muy importante, ¿sabías que el mundo no gira? No gira, lo mueven los programadores. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.